Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Bienvenidos y bienvenidas, usando lenguaje inclusivo, al evento de hoy. El tema de hoy es análisis económico, político y social del FMLN. Y como siempre, pues siempre hablamos de algo específico. Tantas cosas de qué hablar y tantas cosas que saber. Primeramente, mi nombre es Adela y como ciudadana australiana, me gustaría hacer un reconocimiento a los pueblos originarios. Australia fue invadida por Inglaterra, son tierras robadas y la soberanía nunca ha sido cedida. Es y siempre será tierra aborigen. Y por supuesto, un reconocimiento a los pueblos originarios de América Latina, que a veces olvidamos, muchas veces. También como el Frente Intercontinental queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Este octubre se cumple el inicio del genocidio por parte del Estado sionista israelita. Y me gustaría recordar especialmente las palabras del compañero, del comandante Fidel Castro, que pronunció en las organizaciones en la ONU, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados por el Estado sionista y el imperialismo. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Así que llamo a todos y todas a mostrar solidaridad con el pueblo palestino y demandamos un cese al fuego. Como dije, hoy tenemos pues un tema muy específico y por supuesto para eso tenemos a un invitado especial, el compañero Adán Rosales. Adán es dirigente del CIRAC, que es la coordinadora intergremial Rafael Aguiñada Carranza. Él es dirigente, militante histórico del FMLN. Y Adán, ¿nos escuchas y nos ves? Muchas gracias por la invitación y también saludar a todos los oyentes de este gran esfuerzo que libran los compañeros en el exterior y desearles pues muchos éxitos. La mera verdad es que aquí en nuestro país estamos viviendo un momento de la historia bastante difícil, muy difícil. Pero aún en esas condiciones vamos a tener que explicar las condiciones en que se debate el pueblo salvadoreño y en este caso principalmente los habitantes de las zonas rurales, los campesinos, los agricultores pequeños. Y esa era una de las preguntas específicas que nosotros tenemos mucha curiosidad en saber. Sabemos que el sector de la agricultura en El Salvador está en completo abandono, a pesar de las promesas que hizo el régimen actual. Y la pregunta es, ¿usted, compañero, cree que existe la posibilidad de que el régimen le ponga atención al sector de producción agrícola y agropecuaria? Pues nosotros, como humanos que somos y trabajadores que somos, integrantes de un pueblo muy sufrido, desearíamos y deseamos, más bien dicho, de que el gobierno actual
comprendiera la situación grave en que vive el pueblo salvadoreño y principalmente, como dije al principio, los habitantes rurales, porque es allí donde golpea de la manera más sobresaliente el problema de la crisis en la que ha caído el pueblo salvadoreño, una crisis económica profunda. No va a haber alimentación, ya no hay. Hay mucha preocupación de parte del PNUD, de la ONU, hablando sobre este tema. Y agregado a esto, hay que anotar de que el mundo mismo está amenazado de sufrir una gran crisis alimentaria por las cuestiones que ya sabemos, ¿verdad? Lo que ha pasado en Ucrania y lo que sigue pasando, el problema con el trigo y el maíz y otros. Hablando de El Salvador, aquí el problema es de que nosotros consideramos que este gobierno ha abandonado la agricultura, ha abandonado el esfuerzo que hacen los pequeños agricultores para cultivar su propia comida. Porque la agricultura no es que nos sirve para sacar gran ganancia. Nunca ha habido ganancia en cuanto al trabajo agrícola de los pequeños. Y lo que se ha hecho es que la gente con sus propias manitas consigue la comida para el año. Eso es lo que se gana. Y allí también contábamos en el pasado con el apoyo de los gobiernos de turno. Unos más, otros menos, pero siempre lo hicieron. Y hay que tomar en cuenta que para la economía de las masas rurales y principalmente de los pequeños agricultores, pues no tienen recursos. No les queda nada de la cosecha que hacen, simplemente la comida. Y año con año, pues, el agricultor pequeño necesita una palanquita que lo levante, que le ayude para agarrar fuerzas y echar a andar, pues, la siembra de sus cereales. Al hablar de cereales, pues son frijoles, es maicillo y algo otras cosas de legumbre. Ahora eso no existe en nuestro país. Nuestra población rural está abandonada y estamos cayendo en una pobreza más profunda cada vez más. Más cantidades de población van pasando a niveles inferiores de su economía, van pasando a la pobreza, y no solo la pobreza esa que no estamos acostumbrados a vivirla, sino que una pobreza más profunda, que vamos a necesitar a lo mejor el apoyo internacional, como le ha pasado siempre a otros pueblos que no lograban cultivar su comida. En El Salvador esa ha sido la historia, esa ha sido como tradición de las masas rurales, cultivar su comida. Y con eso, pues sí, uno de pobre pues dice, no, yo estoy bien porque hoy tengo mi granero de maíz, tengo mis quintales de frijoles y tiene su comida garantizada, ¿no? Ahora no hay. ¿Qué es lo que es? Desgraciadamente, y digo así porque desgraciadamente, porque si nosotros supiéramos qué es lo que realmente el gobierno ha planificado en relación a su pueblo, si es que se considera así la cuestión. Nosotros estamos en una situación de oscuridad,
No sabemos para dónde vamos, no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos cómo se va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno no nos, no nos explica, no nos dice nada respecto a cuáles son los planes que él está apostando. Dice que después de tomarse los tragos amargos, va a venir un momento en que ya no va a ser amargo, sino que va a ser algo a lo mejor con dulcito, ¿no? Pero eso nunca aparece. Y en el horizonte tampoco se ve que va a aparecer. Entonces, qué es lo que más hace uno? Que se aflige, porque uno tiene hijos pequeños, hay bastantes niños en edad escolar, que hay que garantizarles su comida y que además el crecimiento del ser humano necesita una diversidad alimenticia. No es solo de llenarle el estómago con frijoles y con arroz y con tortillas. El ser humano necesita mucho más que todo eso. Antes, cuando sembrábamos el maíz y el maicillo y el frijol, pues ya teníamos frijol y maíz o las tortillas garantizadas, podía uno, con lo que poco que va consiguiendo, irse a comprar su pedazo de carne. Y bien Eso, podía echarse una sopa y eso es de lo que, hueso, eso, de hueso de res. sí, y me fijé que usted mencionó, compañero, lo, los niveles de alimentación del pueblo. Yo recuerdo que el compañero Salvador Allende decía, la alimentación del pueblo, eso va a determinar la salud del pueblo. Todo está conectado. Exactamente, ¿Usted claro. usted conoce los índices de producción agrícola que son necesarios para cubrir la demanda nacional? Pues los conocimos en los años antepasados. Hoy en estos años ya no. Eso se ha ido perdiendo. Nosotros hubimos un tiempo en que sobrepasamos la producción de maíz. O sea, producimos más de lo que consumimos en el año. Ahora ya no. Ya no. No hay ni esperanzas. Hoy no se puede ni siquiera calcular cuánto vamos a obtener en la producción de este año. Yo creo que no vamos a producir ni siquiera la mitad de lo que se necesita Para ser autosuficientes. para ser autosuficientes. Entonces, ese es el problema en que está viviendo la población ahora. A la par de esto, de lo que ya mencioné, tenemos el otro problema. Hubieron años en que nosotros, los campesinos, con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, producíamos nuestra propia semilla. Ahora no hay esperanzas. En el CENTA, el pueblo salvadoreño, los campesinos contaban con 200 manzanas de tierra para cultivar la semilla que consumimos. Ahora eso ya no se puede porque esas 200 manzanas fueron vendidas a una empresa mexicana que no sabemos quiénes son. ¿Y, y qué hay allí? No hay nada. Por el momento no hay nada. Más bien allí dicen que están haciendo un gran charcal porque están tirando la tierra que están sacando de las construcciones que se producen en la costa del Bálsamo. De tal manera que no hay esperanza de eso, ni sabemos qué va a pasar. De allí tenemos que hoy ya no existe lo que conocimos anteriormente, la Escuela Nacional de Agronomía. Ya no hay eso. Ya no Antes existe la salían ahí escuela. Ya no existe la la escuela. Escuela Nacional de Agronomía, donde había un seguimiento teórico, científico sobre la producción, la mejora de las semillas, de todas las especies de comer, ¿verdad? Por ejemplo, la caña, los pepinos, el tomate. Se estuvo produciendo buen tomate, pero a estas alturas eso se perdió.
por eso digo, pues y no sabemos qué es lo que se está, la gente dice es que el presidente no tiene un plan, pero cuando uno se pone a reflexionar, uno dice que no hay nada en este mundo que no está establecido en un plan. Me imagino yo que nuestro gobierno tiene un plan, lo que pasa es que no nos los quiere dar a conocer. Y ese es un grave error porque ¿para quién trabajamos? Todo gobierno trabaja para mejorar las condiciones de vida de su población. Y en eso se debate, en la rebusca para apoyar a los pueblos en su lucha por resolver los problemas que tienen. Pero ahorita estamos bastante mal en ese sentido. Hoy no podemos ni hablar de que el mercado, el mercado no tenemos un mercado donde vender nuestro producto agrícola. ¿Por qué? Porque no tenemos. Pues hoy es peor, estamos peor que antes. Y también sabemos En el campo de la agricultura. Adán, Y sabemos sí. que por la situación seria en que se encuentra El Salvador debido al régimen actual, hay muchas personas que salen del país, sobre todo mucha gente joven que se va para Estados Unidos o a otros países. ¿Usted, compañero, cree que hay suficiente mano de obra para trabajar en el campo en El Salvador, dado esa condición de éxodo? Sí, digamos, ciertas cosas que son como negativas en la producción agrícola. Una cosa de ellas es de que por las políticas establecidas por los gobiernos, no solo de este que tenemos hoy, sino los gobiernos anteriores, que fue prácticamente una política de la oligarquía salvadoreña, empujar a la gente para que se vaya para Estados Unidos. Y esa política, aunque no es una política que la dijeron, que la publicaron, no, pero en forma silenciosa apretaron esas, digamos, crearon las condiciones para que la gente se sienta mal en el país y busque una salida. Y la búsqueda de salida era irse para Estados Unidos. Además, ya estaba el ejemplo de lo que ya se habían ido. La gente que emigró allá por los años 70, 80, pues le fue algo bien. Aquí hay ejemplo de eso en el país. Hay gente que ha construido sus casas bien bonitas, bien grandes. Pero ya los que se están yendo ahora, ¿cuál? No tienen nada. Estados Unidos, en estas condiciones actuales, va a ser difícil que pueda absorber esa mano de obra que le está llegando todos los días. Entonces, fue una política incorrecta. Pero ¿cuál era la idea? Primero, que los trabajadores no sigan presionando a sus patronos y a los dueños de las tierras para exigir tierra para cultivar. Y hasta empezaron a crear la idea de que las tierras salvadoreñas ya no sirven, que se desfasaron, que están bien erosionadas, y un canto así como quien dice, para que la gente vea que aquí todo es negativo, aquí no sirve, y fueron predicando eso. Y eso caló en la mente de mucha gente joven. Gente que empezó hasta a decirlo con sus propias voces, de que ¿y yo para qué voy a ir a cultivar si no gano nada? ¿De qué me sirve cultivar 20 quintales de maíz si lo voy a vender a 10 pesos? No salgo de nada. Entonces, toda la visión que se le crió fue irse a Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo. El caso aquí, dentro de los salvadoreños, hay mucha gente viviendo en países europeos.
España, Italia, Alemania, ahí para allá se están yendo y la gran cantidad que se va para Estados Unidos. Y si algún día ustedes vinieran por estas comunidades nuestras, yo les digo, miren, yo me afligo y yo los viejitos estamos quedando. Y eso preocupa porque abandonar la agricultura realmente es un grave error. A cambio de incentivar a la gente joven para que vuelva de nuevo a sentirse bien cultivando la tierra, mejor se le predica de otro modo. Y entonces de verdad por allí hay una debilidad, que no es de que hay que echarle la culpa a los que se fueron, que desgraciados, que ya no quieren trabajar. No es eso el mensaje de que hay que darles a ellos, no. Hay que decirles de que las condiciones en que vivimos nos obligaron a salir del país. Y ya no le apostamos. Los gobiernos tampoco le apostaron para detener esa masa humana que se va, para que viva en el país y aquí desarrollemos la economía para resolver esos grandes problemas en el campo de la agricultura y la producción agrícola. Sí. Ese es el problema. Y nosotros como campesinos que somos, que no nos hemos muerto todavía, sí les sentimos amor a la agricultura y nosotros desearíamos, y no es cierto que toda la gente, no, aquí hay gente joven que se faja, que sabe, aquí hay gente joven que aquí está dejando su juventud con los machetes en la mano, con la bomba de funigar. Y yo conozco muchachos que bien contentos porque ellos sacan sus costaladas de yuca, ¿verdad? Ayotes. Involucrar a los jóvenes. Chile. Hay muchachos, yo los conozco, contentos porque han levantado una producción. Incluso algunos están cultivando papas, de una papa que el mundo casi que ya no sé si lo conocerá, una papa que comían nuestros antepasados, ¿verdad? Que es una herencia de nuestros abuelos antiguos. Pero hay gente que la está cultivando y es contento porque sacan costaladas de esa papa, comen de ahí. Y no es tan cierto la prédica. El día que logremos nosotros establecer, ojalá este gobierno lo piense bien y este gobierno se ponga al frente de desarrollar la economía de nuestro país, ¿verdad? Wow, por gracias. ese lado el cultivo. Sí. Y yo creo que... No es cierto. Gracias, compañera. Creo que por razones de tiempo Sí. vamos a ir regresaremos con usted, iremos a la segunda parte del programa, pero gracias por toda esa información. Yo creo que a todos y todas se nos olvida de dónde viene lo que comemos, de dónde vienen los alimentos, la importancia de los campesinos y campesinas. Sí, Así como hacen, cuando yo estuve en Cuba, me di cuenta de que los estudiantes tienen que ir a hacer trabajo al campo para aprender de la importancia de sembrar, la importancia de la agricultura, de dónde viene lo que nos comemos, por qué estamos vivos y comemos. Así que gracias por eso. Ahorita vamos a ir a ver un video. ¡Se lo llevaron! ¡Viva lo queremos! ¡Vivo se lo llevaron! ¡Viva lo queremos! ¡Que viva el bloque de resistencia popular! ¡Que viva! Gritaban consignas para exigir la libertad de veteranos y líderes sociales, quienes se presume han sido capturados injustamente. Así daba inicio la vigilia de solidaridad. Las diferentes organizaciones este día como muestra de solidaridad de esta dictadura que hoy tenemos con Bukele. Asimismo, una muestra de esa represión es las capturas arbitrarias que siguen sucediendo a lo largo del país. Es ahora que intentan criminalizar las organizaciones sociales, a los líderes, a los que estamos diciendo la verdad, por más espejismos que vendan. Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, añadió que la salud de los 90 presos políticos, que son los casos registrados, está en riesgo. En esta ocasión
importante resaltar que Bukele tiene personas detenidas de las cuales en cualquier momento se puede dar una situación grave por la salud y por la edad de ellos. Es por eso que después del régimen de excepción han venido desarrollándose una serie de reformas penales inconstitucionales, que son esas reformas penales a partir del año 2022 las que les están aplicando ahora a los veteranos y excombatientes. Apuntan que el Estado ha hecho algunas acciones para ver a estas organizaciones como no legítimas y vincular las denuncias públicas como criminales. Para organizaciones ahora que también las intentan criminalizar, y ese es el conteo de las personas que llevamos. Es bien importante destacar que no existía un comité de familiares de personas presos políticos hasta el 2019 en adelante, y esto lo vimos en el tiempo de la guerra. En el tiempo de la guerra existió otro comité de los mismos presos que estaban encarcelados, por lo tanto se puede considerar el grave retroceso que hay desde el tiempo militar ahora en esta fecha, que teníamos un poco de democracia y que lamentablemente no estamos viviendo en un país de Estado de Derecho. Quien también se sumó a esta vigilia fue el movimiento de víctimas del régimen de excepción, quienes dicen que estos casos no son los primeros registrados en el país. Los derechos humanos. Estos compañeros, el único pecado que han cometido es estar alzando la voz y estar también defendiendo al sector de veteranos desde el Instituto de Veteranos del INAVE. En el instituto se está generando una situación bastante adversa y con incertidumbre. No se sabe qué va a pasar con ese instituto, no se sabe qué va a pasar con los beneficios de esos veteranos, de esos compañeros veteranos y excombatientes. Y eso creo yo que también fue el motivo para parar, para callar esas voces y permitirte que el gobierno haga lo que quiera con el Instituto de Veteranos. Estas organizaciones siguen a la espera que estos líderes y veteranos sean liberados cuanto antes. Mientras tanto, aseguran que la lucha continúa por su libertad. Para TVM El Salvador informó Marcela Hernández. Wow. En este momento voy a leer algunos mensajes que nos han mandado. Del Frente Intercontinental, del FMLN, no es nuestro gobierno, es ilegal e inconstitucional. Atilio JP, saludos desde Apastepeque, San Vicente. Camarada Adán Rosales, estamos escuchándole su ponencia apegada a la realidad que se vive hoy en día. Félix Ranchero, saludos a Adán Rosales. A Atilio otra vez agradeciendo al Frente Intercontinental que nos hace llegar estas excelentes entrevistas de compañeras y compañeros que conocen y viven la realidad de la vida de cada época ya pasada hasta los tiempos actuales. La lucha continúa. A Delia Osorio de Martínez, saludos compañeros Adán. Es saludarle, excelente participación. En este país se está construyendo grandes carreteras y edificios para vivir, pero los pobres no los habitarán. Los cafetales y los canales están desapareciendo. Gracias a todos y todas que mandaron estos mensajes, son muy importantes para nosotros. Y seguimos con la segunda parte de este programa y dejo al micrófono al compañero Rafael Pacheco. Compañero Rafael, tiene el micrófono. Sí, gracias, Adela, gracias. Nuevamente aprovecho para saludar al compañero Adán Rosales, a quien ya hemos tenido en otras oportunidades en estos programas, y siempre es un gusto escucharlo tan claramente como él se expresa, sobre todo el conocimiento que tiene de la agricultura y del agro y la forma en que producen, trabajan y viven nuestros trabajadores del campo. Así que bienvenido, Adán. Y yo quisiera que nos hablara, Adán, sobre la CIRAC. Sabemos que la CIRAC es una organización, es una coordinación de organizaciones que lleva el nombre de Rafael
Aguiñada Carranza, y que es un mártir de nuestro pueblo. Y quisiéramos saber, Adán, cómo se encuentra, cómo está la situación dentro de la CIRAC. Es verdad, nosotros, y en particular Adán Rosales, miembro de la CIRAC, tengo a mi cargo la mesa productiva alimentaria. Trabajo principalmente con las cooperativas integradas a la CIRAC y mantenemos ese vínculo con las cooperativas, con el trabajo agropecuario, y echamos el pensamiento a volar sobre el problema de la alimentación de las personas de nuestro pueblo, allí en nuestro fuerte. Por ejemplo, la CIRAC, en nuestra organización a la cual estamos integrados, lleva el nombre del compañero Rafael Aguiñada Carranza, un dirigente sindical que llegó a ser diputado allá por el año de 1975. En ese año fue asesinado. De tal modo que allí realizamos nuestro trabajo organizativo y de lucha por las ideas sociales. Pertenecemos, los de la CIRAC, pertenecemos al movimiento social, al movimiento sindical, cooperativo, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, en fin. La CIRAC acuerpa a todos esos movimientos sociales. Las dificultades actuales abundan al más no poder, pero tenemos una cuestión importante que nos impulsa a seguir, es el problema de que nos asiste la razón, la justicia. Tenemos la convicción de continuar batallando con nuestro pueblo, organizándolo para que algún día nuestras reivindicaciones sean no solo escuchadas, sino que también se resuelvan. Una de ellas, en este caso, es el problema agropecuario de nuestro país. Nosotros hemos hablado de que nuestro problema agropecuario debe tener una política de gobierno a fin de ayudar a resolver esta problemática. Saludamos, por supuesto, a todos los compañeros que nos escuchan y, por supuesto, quisiéramos ir dando más. Desgraciadamente, como ustedes se dan cuenta, pues ya no somos de los que éramos hace 20 años atrás. Ya estamos llegando al final. Tenemos la gran voluntad de poner toda nuestra energía en esta batalla. También, como humanos que somos, también padecemos de ciertas enfermedades y todo eso nos mete en un problema de dificultad. Sin embargo, tenemos la convicción de hacerlo, y principalmente en este momento que no necesita el pueblo salvadoreño. Ahí vamos a seguir dando la batalla. De allí, si es resuelto algo de la CIRAC está integrada. Por ejemplo, tenemos el movimiento sindical. Hay más de 20 sindicatos organizados en la secretaría nuestra, y hay organizaciones de mujeres, hay un esfuerzo por el lado de la juventud, y esa es la forma social. Vamos a
a implementar de aquí en adelante, y ustedes saben también de que, aparte de que soy miembro y trabajo en el movimiento social, pues he sido desde antaño miembro del FMLN. Y como tal, pues ahora vamos a cambiar un poco los criterios con que se maneja el problema de la organización social. En el pasado, el FMLN se divorció del movimiento sindical, del movimiento cooperativo, de las mujeres, es decir, se acabó la relación y no hubo una política de apertura a las organizaciones sociales de parte del FMLN. Ahora la cosa cambia. Nosotros le vamos a apostar a trabajar el movimiento social, construyendo organizaciones sociales, porque la única forma de que nuestro pueblo vaya comprendiendo su papel en la historia es así, organizada. De ahí no hay para dónde. Con las dificultades que tengamos, nosotros le vamos a apostar a eso en adelante. De ahí, pues, en esta otra fase, si consideran que ya está explicada su pregunta, yo quisiera pasar a contarles algo otras cosas ya como participando ya como coyuntura económica, política y social, porque no hemos hablado de eso. Por ejemplo, yo les quiero contar de que la deuda... Exactamente, íbamos a pasar a eso, Adán, a lo que es la actualidad, digamos, de la situación política. Ya hemos tocado un poco lo económico, pero Sí. la situación política de El Salvador es cambiante, es preocupante. Vivimos bajo una dictadura, ¿verdad? Una dictadura de nuevo tipo, una dictadura mediática. Y quizás sería que en este momento usted nos pudiera hablar también, viendo un poquito también mezclando un poco con lo que es el movimiento social y lo que son nuestras organizaciones que luchan para cambiar esta situación. Así que a ver si podemos hablar un poco de esto, de la situación política del país. Correcto. Mire lo que tenemos. A partir de el presidente Funes, la deuda que dejamos como gobierno del FMLN fue de 10.387 millones de dólares. En el caso de Sánchez Serén, la deuda quedó a un nivel de 15.051 millones. Y ya hablando del nuevo gobierno actual, que ya hizo 5 años, endeudó al país con 19.241 millones. Ustedes van estableciendo ahí las diferencias que se van dando. Al final de los gobiernos aquellos, pues se quedó así, ¿verdad? 16.387 de la época de Funes, 15.051 millones de Funes. De Serén quedaron, de Funes fueron 10.387 la deuda que quedó. El de Sánchez Serén, 15.051 millones, que esa fue al tope, al final. De Serén, bueno, ya dije 15.000. El señor presidente actual, en sus primeros 5 años de gobierno,
la deuda la subió a 19.241 millones. Al final quedó con 30.845.000. Ahora, en cómo creció, cuánto creció, en el caso de Funes, 3.141 millones, el de Salvador 4.664, así que ha quedado. Y en el caso del señor Bukele, tiene 11.604 millones de dólares de deuda. Aquí en estos datos todavía hace falta otras cosas que no están. Bueno, a partir de aquí, el otro gran problema es las grandes cantidades de despedidos de trabajadores que ya se produjeron y se están produciendo. Es bastante cruel saber las grandes cantidades de despidos que se van a realizar en estos días. ¿Y por qué hay despidos? Una de las explicaciones de nuestro gobierno es que no hay dinero. Se dice, bueno, no tenemos recursos para pagar, por tanto vamos a tener que despedir gente. Y la están despidiendo. Pero en el fondo de todo esto, lo que se deja entrever es de que hay acuerdos de este gobierno con el Fondo Monetario Internacional y están acatando las orientaciones de ese Fondo Monetario Internacional con aquel criterio de quitarle grasa al Estado y por ahí más que todo es que obedece esto de los grandes despidos, grandes cantidades de despido, aunque en la realidad también no es tan cierto, porque se sabe de que despiden una cantidad de trabajadores de una alcaldía o de un ministerio, pero días después han vuelto a llenar esos vacíos que quedaron con los despidos. Y que no es tan cierto eso. Lo que hacen es quitar a la gente que viene desde antes, en la cual el gobierno a lo mejor no tiene confianza, y los quita para poner gente de confianza del gobierno. De ahí que estamos viendo otras cosas en este campo, y es que están privatizando empresas que no debieron ser privatizadas. Ejemplo de ello es el hecho de que el mercado de mayoreo, conocido como La Tiendona, pues ahí está la lucha por privatizarlo. Han privatizado el mercadito aquel que había antes, que se llamaba Ula Ula, y hoy es un mercado, pero su administración es privada. Hay una empresa que se hizo cargo y es la que dirige ese mercado. Lo mismo le puede suceder o le va a suceder al mercado San Miguelito, que lo tienen ahí paralizado, medio arreglado, que hay que terminarlo de construir, y a lo mejor va a terminar siendo privatizado, como lo está sucediendo a La Tiendona. De ahí que han privatizado, por ejemplo, parte del puerto Monseñor Romero, la parte de carga,
Es ahí donde entra más dinero. Lo mismo le está sucediendo a los puertos de Pacajutla y La Unión. Están concesionados y según se escucha en la voz, como dicen populi, de que están siendo concesionados para 100 años. Es decir, el Estado, están dejando al Estado sin condiciones para su propia existencia. ¿Qué sucede cuando a un pájaro se le quitan todas las alas? Se queda a brincar sobre la tierra, ¿verdad? Sin plumas, sin alas. ¿Y qué le va a pasar al final? Que cualquier animalito que quiera comer se lo va a comer. Así están dejando al Estado desnudo. Porque están privatizando empresas como privatizaron el Antel. Todo, imagínense ustedes, empresas estatales construidas con recursos públicos están siendo privatizadas. Es la política del Fondo Monetario Internacional. Es decir, estamos pasando, se está profundizando la política neoliberal, llevándola a mayor profundidad. Y van a dejar a la población salvadoreña desprovista de todo. Es bien doloroso saber de que todo esto le puede pasar a nuestra Universidad Nacional. Le aprueban un presupuesto anual, pero de ese presupuesto no le aportan ni siquiera 3/3 de ese presupuesto anual a la universidad. Le deben grandes cantidades, varios millones de billetes, y no le pagan. Y le van dando cucharadas así como para que no se muera tan rápido. Entonces, para este año que viene, el presupuesto de la universidad, ahí está, se ha dicho de que solo se le va a dar el mismo presupuesto que le fue ofertado para este año 2024. ¿Qué cosa podemos esperar nosotros como pueblo, como trabajadores de esta situación que se está produciendo? De verdad que es desesperante esta situación. Todo carísimo, todo caro. Es bien increíble un país tropical donde se producen los cítricos, donde se producen mucha fruta, mucho plátano, mucho guineo, estemos comprando tan caro todo carísimo. Aquí, por ejemplo, los limones, que antes botados los hallábamos debajo de los palos. Esos limones estuvieron a un precio de 3 limones por $1. Eso es solo para ejemplarizar un dato. Es de ejemplo. Así está todo. Y como casi no va a haber producción, no tengo el dato de cuánto se va a producir este año, pero no se va a producir ni la mitad del cereal que nos comemos en el año. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a venir eso? Pues sí, eso ya lo sabemos. Viene una buena negociación para los que tienen recursos. Aquí en el país hay 110 millonarios, oligarcas, digamos, y el más pobre de estos 110 tiene una cantidad de $30 millones. Imagine, ellos necesitan invertir, pues ahí van a dejar libre la compra de frijoles, de arroz, y nos lo van a traer aquí para que nosotros lo compremos. Es decir, hacer negocio, el hambre de la gente. Entonces, en honor al tiempo, Adán, sí. vamos Muy bien.
a ver si Adela nos quiere leer otros saludos que se han recibido. ¿Está por ahí, Adela? Sí, sí, recibimos mensaje a Ronaldo Vigía. Saludos compañeros del Frente Intercontinental del FMLN y al compañero Adán Rosales, miembro de la Mesa Productiva Agraria, que nos expone las dificultades a las que se enfrentan nuestros productores locales, una realidad que muchos no quieren aceptar por estar embelesados por los engaños del gobierno, que solo ayuda a los grandes exportadores de alimentos y que traen caros los productos. Adelante, camaradas, saludos desde Santiago de María. Y para las personas que no saben quién es Rafael Aguiñada Carranza, asesinado el 26 de septiembre de 1975 a inmediaciones del Mercado Cuartel, sindicalista y diputado. Sería bueno otro mensaje que dice mencionar que cuando el gobierno del FMLN dinero se invirtió en programas sociales que fueron de mucho beneficio para la población y ahora eso ha desaparecido y el dinero se despilfarra. Gracias por sus comentarios. Ok, gracias, Adela, por leer Bueno, los mensajes. Ya el compañero Adán estaba haciendo pues un resumen de la situación que se vive en nuestro país. Yo quiero mencionar, Adán, un poco sobre el discurso que pronunció el dictador el 15 de septiembre y como gran noticia dijo que iba a dar una buena noticia y es que el presupuesto del próximo año, del 2025, no iba a necesitar hacer ningún préstamo para financiar ese presupuesto. Y mencionó que por primera vez no se van a utilizar préstamos para gastos corrientes. Cualquier persona que escucha eso cree que es una gran cosa la que anunció el presidente inconstitucional, pero los economistas se encargan de explicarnos a nosotros cuál es la realidad. Cuando se habla de gastos corrientes, se habla de los gastos del Estado, como salario, como en cuestiones de salud y todo eso. Los préstamos que se hacen al exterior son préstamos para proyectos especiales, para obras de infraestructura, para carreteras, pero no para gastos corrientes. El presidente engañosamente pronunció la palabra corrientes bien suavecita para que la gente no entienda qué es gastos corrientes. Entonces, y la realidad es que los gobiernos anteriores no hacían préstamos para gastos corrientes, sino que ha sido su gobierno el que ha tenido necesidad porque se gastan el dinero en otras cosas, en luces, en hacer cuestiones que solamente son una ilusión para nuestro pueblo. Entonces se ven obligados, se ha visto obligado a utilizar préstamos para gastos corrientes. Usted, me imagino, escuchó ese discurso y se ha dado cuenta que lo que estoy comentando no son inventos y que estas explicaciones las han dado economistas que entienden y saben cuál es la situación. ¿Qué nos puede comentar ya para ir cerrando el programa? Ya nos va quedando un par de minutos. Muy bien. Adelante.
voy a hacer, perdón, voy a hacer un esfuerzo de poner algunas palabras en eso. Digo esto porque resulta que en mi país actual, por andar de metido uno hablando la verdad, mañana puede amanecer amarrado, acusado de cualquier cosa. Aquí a cualquier persona ciudadana le ponen un poco de esas cosas que fuman, de marihuana, digamos, y ya lo acusan que es un distribuidor de esas cosas y lo meten a la cárcel para siempre, a modo de que ya no salga. Ese es el riesgo de que corremos nosotros, los que hablamos cosas que son verdades. Pues sí, pero aquí es mejor hablar mentiras y no verdades. Pero como por la verdad Jesús fue crucificado, pues si le pasó a Jesús eso, ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿Verdad? Por tanto, yo antes de hablar quisiera pedirles de que hay que estar pendientes con nuestro país. Estamos viviendo un momento muy delicado de su historia. Con este tema, de verdad, los economistas lo están haciendo bien. Lo pueden explicar técnicamente. A nosotros no tanto, porque somos trabajadores sociales y entendemos. Yo, por ejemplo, considero de que esa cuestión de que va a presentar un presupuesto para el año próximo, que no va a necesitar deuda, pero porque a él no tiene la voluntad de ponerse a imaginar que con el pueblo, la mayor deuda la tiene con el pueblo salvadoreño. No le ha arreglado las carreteras, hablando de todas las carreteras nacionales del país, hablando de las calles de la ciudad, el problema de la agua que llega a las casas por medio de tuberías. Por todos lados hay fugas de agua, por todos lados hay problemas. Hay gente que no le está cayendo el agua hasta una semana después. Es decir, los problemas son enormes. El problema de las escuelas. Yo no sé por qué se le ha ocurrido no arreglar escuelas. Es decir, bueno, y si a eso le agregamos de que no hay medicina en los hospitales, y si le agregamos de que no hay un servicio hospitalario a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Aquí hay enfermos que van hoy al hospital, pero la cita se la dan hasta para dentro de 6 meses, 3 años, 5 meses, perdón. Entonces, de verdad que no va a tener tanto problema, porque todo ese dinero, me imagino yo, lo han agarrado para guardarlo y presentar un presupuesto donde no necesiten nada. Ojalá eso ojalá sea cierto. Pero considerando el mundo en que vivimos, considerando el país que hoy tenemos, hombre, da para dudar mucho. Yo, si con esto termino, digo yo, solo quiero pasar ya a despedirme. Le agradezco su atención y enviar mis solidaridades en nombre de la CIRAC a los presos políticos que están presos injustamente, a muchos de los presos políticos y presos comunes y corrientes que están presos injustamente. También queremos solidarizarnos con los trabajadores despedidos y que están despidiendo. Nos solidarizamos con ellos. También enviamos un mensaje solidario a la única universidad del pueblo salvadoreño, la UES. Con ellos seguimos siendo solidarios. Nos solidarizamos, por supuesto, con todas aquellas personas de la tercera edad que hoy no tienen para cenar.
no van a tener comida para mañana. Nos solidarizamos con todos los que sufren, aquí en El Salvador y en el mundo, y con los compañeros que nos escuchan. Muchas gracias y permanezcámonos en comunión. Es una palabra que casi no se usa, pero mantengamos en comunión, en unidad, en el pensamiento, a pesar de las distancias. Somos Gracias, muchas gracias. Y gracias. Pueblo salvadoreño aquí y donde quiera y como quiera, somos hermanos. Correcto. Muchas gracias, Adán. Gracias por su tiempo, por su sabiduría, conocimiento de las necesidades de nuestro pueblo y su disposición a estar aportando todo el tiempo para un cambio en nuestro país. Con esto damos terminado este programa. Esperamos que en el futuro Adán nos vuelva a acompañar y hacemos siempre el saludo de que este es el Frente Intercontinental del FMLN, rompiendo el cerco mediático. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar donde se encuentren. Gracias. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.